Ya el sermón. Ya voy con todo. Amén. Trajimos una Biblia, hermanos. Les invito a que la tomemos con la mano derecha. Si es posible, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Gracias, Dios, por tu palabra que vamos a leer, estudiar. ¿Tienes algo que decirnos? Seguramente sí, Señor, que sea para transformación, para desafío, para disciplina, para lo que tengas para nosotros hoy, Señor. Por favor, háblanos, bendícenos. Por tu palabra te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Es el final del mes de la familia, hermanos, y estudiaremos por última vez el pasaje, por última vez en esta serie que hemos estudiado de Hechos, donde hemos conocido la aventura de una familia en la ciudad de Filipos. Un carcelero y sus hijos, su esposa y todos los suyos se convierten, se bautizan y experimentan la vida cristiana. El mensaje de hoy se llama: una familia saludable vive las paradojas de la fe. Sé que el título en esta ocasión no dice mucho, no es muy claro, pero lo explicaré en el camino. Una familia saludable vive las paradojas de la fe. Leamos el texto una vez más, me siguen con su vista. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Señor, gracias. Háblanos, por favor. Este es el séptimo principio. Si usted es la primera vez que viene aquí en este mes, quiero decirle que hay otros 3 sermones en donde estudiamos 2 principios en cada sermón, y si a usted le interesa puede verlos en el internet, en la página de nuestra iglesia, pero este es el séptimo principio, el principio de las paradojas. Para hacerlo más claro, podríamos traducir el título de este sermón de la siguiente manera: vivamos a la manera de Dios. Este asunto de las paradojas tiene que ver con una diferente y más alta manera de hacer las cosas. Vivamos a la manera de Dios. Les explico. El diccionario define paradoja de la siguiente manera: la paradoja consiste en la unión de 2 ideas opuestas que resultan contradictorias, pero que sin embargo pueden estar encerrando una verdad oculta. Déjeme doy algunos ejemplos de paradojas que se usan en el mundo. Por ejemplo, alguien dijo: al avaro, las riquezas lo hacen más pobre. ¿Cómo la ve? Pobre y riquezas se supone que no van en la misma persona, pero en este caso es una paradoja. Al avaro, tener más riquezas físicas lo empobrecen más, es más amargado, más solo, más triste. Es una paradoja. Otra que se usa en el mundo: oh soledad, que a fuerza de andar sola se siente de sí misma compañera. Una manera más fácil de decir esta paradoja es que me acompaño de mi soledad. ¿Ha oído esa frase? Me acompaño de mi soledad. Es una paradoja porque estás solo, pero te acompañas de estar solo. Bueno. Otra paradoja que se usa en el mundo: si quieres paz, prepárate para la guerra. ¿Cómo la ve con esa? A lo mejor se la han dicho ahí los esposos a veces en la casa. Otra: solo sé que no sé nada. Es una paradoja. O sea, sé algo que no sé, pero sí sé, ¿no? Sé que no sé. Seamos realistas, pidamos lo imposible. O prohibido prohibir. Son paradojas que están en el mundo. La hermana Cho nos ha enseñado que una forma muy concisa y certera de lo que es una paradoja: 2 verdades en aparente contradicción. En realidad no se contradicen, pero parece que sí. Pero las 2 juntas crean una verdad superior todavía.
Citemos algunas paradojas famosas en la Biblia. Por ejemplo, la que dijo Pablo cuando le pidió al Señor que le quitara el aguijón en la carne, y el Señor no se lo quitó, sino que le dijo: bástate mi gracia. Y el apóstol entendió que ahora puede gozarse, gloriarse en tribulaciones, en angustias, en debilidades. Y luego dice él, lean conmigo esta paradoja paulina: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es una paradoja. Fuerza y débil no pueden ir juntos en la misma persona, pero aquí sí van para enseñarnos una verdad superior, que hay una fuerza más allá de la de los músculos, hay una fuerza más allá de la de los animales que nos pueden ayudar, hay una fuerza que es espiritual y que tiene que ver con el poder de Dios. Y una paradoja más que dijo el Señor Jesucristo en una cosa que se llama la bienaventuranza perdida, porque no aparece en las bienaventuranzas de Mateo 5, ni el Sermón de la Montaña completo, ni ninguno de los evangelios, sino que en el libro de los Hechos Pablo dice que el Señor dijo esto. Lean conmigo: más bienaventurado es dar que recibir. Regularmente pensamos que recibir es una gran bendición, pero dar es una bendición más grande, porque dando se recibe. Muy bien, una paradoja es una figura literaria. De hecho, aparece en la lista de figuras literarias como metáforas, como ironía. Es una figura literaria que sirve para exaltar una verdad usando como instrumento dos verdades que se oponen. En el cristianismo las paradojas son importantes porque nos hacen entender que la verdad de Dios es algo absolutamente distinto a la verdad humana. Y una paradoja exalta eso. La palabra de Dios dice, lean conmigo Isaías, que dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8 al 9. Es decir que para vivir como personas y familias saludables, que es el tema de este mes, hemos de elevar nuestra vida y vivir de una manera superior. Debemos vivir no a mi manera, sino a su manera, a la manera de Dios. Y para eso necesitamos elevar nuestra vida, vivir de una manera superior. Déjenme les cuento aquí esta historia. En la Segunda Guerra Mundial, los aviones, la aviación fue muy importante. Se convirtió en el instrumento de guerra más importante. Los aviones no son como los de ahora, que son mucho más poderosos y más sofisticados. En aquella época eran sencillos, pero fueron muy importantes. Y ustedes saben que Estados Unidos pues sacaba soldados de sus jóvenes, de la gente del campo, de la gente de la ciudad, donde sea. Pues un joven de campo, un joven que conocía muy bien el asunto del campo, los animales del campo y demás, se enlistó y se hizo piloto aviador y era muy bueno. Y un día iba en su avión a cumplir una misión, y detrás en el avión, en una parte de atrás del avión pequeño para una sola persona, iba su paracaídas, que en caso de un problema, una batalla, hieren su avión, lo que sea, él tiene que ponerse el paracaídas y lanzarse para salvar su vida. Pero escuchaba en el paracaídas ruido de algo, y como él era conocedor de ese asunto de los animales, se dio cuenta que era una rata en su paracaídas. Dijo: en la torre, el paracaídas está construido de algunas cosas que son fibras naturales, seguramente la rata está comiendo de eso, está destrozando mi paracaídas, si tengo que lanzarme en él será una coladera y me voy a matar. Ni modo de pararse, ¿no? Me paro en la esquina y lo quito, en el alto lo quito. Va en un avión, ni modo no había piloto automático y esas cosas, irse a la parte de atrás y además sacar su paracaídas, desarmarlo, es justamente evitar que funcione. Dijo: ¿qué hago? Pero él sabía algo del campo. ¿Sabe usted? Le voy a informar algo. Las águilas pasan rasantes y toman roedores, ratas, conejos. ¿Sabe qué hacen antes de llevarlo a su nido? Se elevan lo más alto que pueden para que el roedor, que no soporta las alturas, la presión atmosférica ya es diferente, le estalla el cerebro. Las arterias o las venas del cerebro le explotan y muere cerebralmente, y luego ya lo traen a sus pollitos calientito todavía para comerlo. Y este piloto aviador sabía esas cosas. Y entonces dijo: hay una rata en mi paracaídas, no me puedo ocupar de eso ahora, ¿qué hago? Elevó su avioneta lo más alto que pudo. Él mismo no podía respirar en las alturas, él mismo tenía problemas para eso, pero los humanos tenemos una capacidad de adaptación mayor. Él mismo se sentía mal, podía haberse desmayado, pero subió y subió hasta que no oyó ruido en el paracaídas y dijo: ya se murió. Es una ilustración perfecta para lo que Dios nos dice ahora. Hay ratas morales en nuestra vida, hay cosas que destruyen nuestra moralidad, nuestro comportamiento correcto, nuestra vivencia en Dios. ¿Qué hacer? Elévate a las alturas, elévate lo más alto que puedas en Dios. Necesitamos comenzar a vivir de una manera superior a la del mundo, y de esa manera las ratas se mueren
Y llámese ratas a tentaciones, a malos hábitos y a personas que tal vez en ocasiones nos ponen tropiezo. También esas se mueren, por lo menos de nuestra vida. No se mueren del verbo se petatean, pero por lo menos se alejan de nosotros. Si te elevas, no es que tengas que dejar el mundo, es que el mundo te deja a ti. Y esa es la idea aquí. Y este asunto de las paradojas es: vivamos a la manera de Dios, vivamos de una manera más alta. En esta hermosa historia que hemos estudiado durante este ya 4 domingos, hemos aprendido algunos principios. Vamos a repasarlos. No aparecen en el sermón, pero aparecen aquí en la pantalla. Vamos a repasarlos. Estudiamos 6 principios. Primero de ellos, el principio de Jan Valjean, lo llamamos morir para vivir. Es una de las paradojas que estudiaremos ahora. El principio del Jeopardy, hagamos la pregunta correcta. El principio de la cometa, somos libres de dejarnos derrotar por las crisis, pero también somos libres de crecer por medio de ellas. El principio de la mariposa, somos libres de huir de las crisis, pero también somos libres de superarnos y crecer en medio de ellas. El principio del bautismo, sumérgete en la fe. El principio del chocolate, fue el más sabroso principio que estudiamos, disfruta la fe. Y el séptimo principio, entonces ahora, el principio de las paradojas, que en resumen dice: vivamos a la manera de Dios. Eleva tu vida hasta que las cosas que no glorifican a Dios se mueran. Y tiene que ver con todo lo que hemos aprendido, pero ahora debemos verlo como una vivencia superior. Y para que entendamos que se trata de una vivencia superior, déjeme decirlo en 4 enseñanzas. Cada una de ellas es una paradoja de la fe cristiana. Y esta historia nos presenta estas paradojas. Primera paradoja: para vivir hay que morir. Sé que ya habíamos dicho esa frase, pero déjeme decirle el enfoque que le vamos a dar. Y para ver el enfoque que le voy a dar ahora, quiero traducir esta paradoja a una manera más sencilla, porque para vivir hay que morir, está fuerte, está lindo, pero déjeme decirlo así campechanamente, accesiblemente. ¿Sabe cómo se traduce para vivir hay que morir? Se traduce de esta manera. Adelante, por favor. Suelta la galleta. ¿Está claro? ¿Cómo se traduce morir para vivir? Suelta la galleta. Pero al rato les voy a decir que se dice con más fuerza: suelta la galleta. ¿Sí? Todavía no lo digan, al rato les pongo a prueba. Pero ¿de dónde saca el pastor esto que para vivir hay que morir significa suelta la galleta? Les explico. Ya hemos aprendido que el carcelero estaba dispuesto a morir. Y era una idea de dar la vida por su familia, porque si él moría, solo él era juzgado, ya estaba muerto, ya ni modo que lo mataran otra vez, y salvaba a su familia. Pero resulta que lo que sucedió es que encontró la vida eterna. Esto me recuerda a lo que dijo el Señor Jesucristo. Pueden leer conmigo, por favor, Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Se trata de una verdad teológica importante. Es más, de lo que hagamos con esta verdad depende nuestra salvación. Si quieres ganar tu vida, la vas a perder. Si entregas tu vida a Jesús, estás dispuesto a perderla, a entregarla, tienes vida eterna. Es una paradoja, pero así es. Se puede traducir suelta la galleta, y ahorita explico por qué. La Biblia expresa esta misma enseñanza, esta paradoja, en otros textos. Por ejemplo, allá en Lucas 9:23, el Señor, dice la Escritura, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿No es eso lo mismo que morir para vivir? Tome su cruz. Si tomas la cruz vas al Calvario. Así es que habla de esta misma enseñanza. El apóstol Pablo lo entendió, y miren lo que dijo en Gálatas 2:20, se lo saben de memoria, ¿verdad? Lo dicen conmigo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estos pasajes, ¿de qué nos hablan? Esta paradoja, ¿de qué nos habla? De entrega, de abandono del egoísmo, de sumisión, de disposición para seguir al Señor, de reconocimiento de nuestra condición de siervos, de nuestra condición de receptores de la bendición, de nuestra condición de instrumentos. No somos protagonistas, somos instrumentos. Se trata de morir para vivir, y no se trata de morir físicamente, del verbo te petateas y te llevamos crisantemos al cementerio, pero se trata de morir al egoísmo, nuestro yo. El problema es que esta idea paradójica va en contra de nuestra naturaleza egoísta. Nos apasiona defender nuestros derechos. Este puño sí se ve. ¿Sabe cómo se traduce eso de una manifestación en la calle al hogar? ¿Sabe cómo se traduce? Porque en la calle, pues gente, multitud de gente, este puño sí se ve, y esas cosas, ¿no? Abajo eso. ¿Sabe en la casa cómo se manifiestan este mismo detalle, pero en cuestiones individuales? Porque soy su madre. Es la misma cosa.
Es la misma cosa que este puño sí se ve, exigencia de nuestros derechos, porque soy su madre, porque soy su padre, porque soy el hombre de la casa, porque soy tu hijo, yo no escogí nacer. ¿No le han dicho eso alguna vez? Es la misma cosa, nuestra pasión por defender nuestros derechos. Nos encanta figurar y ser reconocidos. Hacemos lo que sea por trascender, dejar huella. Yo sí quiero ser alguien en la vida, dicen allí en la televisión. Y nos fascina disfrutar a más no poder todos los placeres físicos. Todo esto nos convierte en competidores, nos convierte en consumidores, en luchadores de nuestros derechos. Y como todos los demás de la casa están en lo mismo, pues la casa se convierte en un campo de batalla. Por eso, en ocasiones el matrimonio es una lucha de poder bárbara. A ver quién manda, a ver quién gana. ¿Recuerdan esta historia? Una mamá trajo galletas a la casa, pero las quería para después de la cena. Y le advirtió al chamaco: come galletas. Todo el mundo tiene un monstruo como galletas en casa, ¿verdad? Le advirtió al chamaco: no puedes comerlas hasta después de la cena. Ya era apenas las 3 de la tarde, acababan de comer. Las puso en un jarrón de cristal transparente que tenía una parte así gorda y luego tenía un cuello. Y en el cuello solamente cabía la mano. Y dejó las galletas ahí y le dijo: no puedes comer galletas. Se fue la mamá al supermercado y el chamaco veía las galletas y pensó: ni modo que las haya contado, no puede ser tan tacaña que hasta las contara. Como quiera, una galleta, ¿qué tanto es? Metió la mano y la mano sí cabía, pero luego agarró la galleta. ¿Captan la idea? Y se le atoró la galleta. Y ahí estaba, pasaron horas. Cuando llegó su mamá estaba sudando, avergonzado y con lágrimas en los ojos, unas secas y otras recién salidas. La mamá llegó y lo vio, infraganti, así ni modo, que es así, es con las manos en la galleta, ¿verdad? Y la mamá lo vio llorando, le secó las lágrimas y le dijo: mijo, ¿quieres salir del problema? ¿Quieres ser libre? Y él musitó: sí. Y la mamá le dijo: ¡suelta la galleta! ¿Captan lo que estoy diciendo? ¿Cómo se traduce hay que morir para vivir? Otra vez, ¿cómo se dice morir para vivir? ¡Suelta la galleta! Así se dice. Cuando se lo diga al del espejo, dígaselo así: suelta la galleta. Que es lo mismo que no quieras el control de todo en la vida. Ese es el problema en las relaciones interpersonales, que cada quien quiere el control, porque el que tiene el control tiene el control. Hay una película, ¿cómo se llama? Click. Con razón no entendía. Click. Que se trata de alguien que supuestamente tiene un control para controlar la vida y detener las personas, darle para atrás y esas cosas, y hace desastre de su vida. El problema es que es verdad, esa es la pasión del ser humano. Esa película captó ese asunto, captó esa pasión, esa manía del ser humano de controlar las cosas. Algunas personas tienen tanto ese control que sufren terriblemente, tienen un problema serio para soportar la frustración. Cualquier cosa que no sale exactamente como planearon, como desean, les causa casi ganas de suicidarse. Suelta la galleta, es la manera de traducir esto. Déjame se lo explico más prácticamente poniéndolo en nuestra familia como enseñanzas prácticas. Aquí algunas enseñanzas prácticas para el hogar. Exigir nuestros derechos en casa es convertir el hogar en una lucha de poder que nadie gana. ¿Sabe quién gana las guerras en este mundo? Nadie las gana, todos las pierden. Puede haber uno que las pierda más que otro, pero no puede haber alguien que las gana. Ninguna, ni la Segunda, ni la Primera Guerra Mundial, ni la Guerra de los Pasteles, ni la Guerra del Peloponeso, ni la Guerra de la Independencia, ninguna guerra ha sido ganada jamás por nadie. Porque todos los que participaron en la guerra tienen pérdidas, tienen gente que se murió, tienen edificios que se les cayeron, tienen dinero que invirtieron y que ya no tienen. Por Dios, ¿de dónde sacamos que una guerra se puede ganar? Ninguna guerra se puede ganar, todas se pierden. Y las guerras de la familia, las luchas en la familia, todas se pierden. Exigir nuestros derechos en casa es convertir el hogar en una lucha de poder que nadie gana. Ceder nuestros derechos y defender los derechos de los demás, eso es disfrutar del derecho a ser feliz. Soltar el control del poder es poseer el control del amor. Cuando usted cede, cuando usted entrega, entonces posee algo más grande que el control, que el poder. Entregarlo todo hasta quedarnos sin nada de lo que tenemos
es recibir todo lo que necesitamos para vivir. ¿Cómo qué? Buenas relaciones interpersonales, paz, plenitud, felicidad, amor. Hay gente que por tener el control, por tener el poder, por tener la autoridad, pierde todo esto y se queda sola, infeliz, amargada. Estar dispuesto a morir es estar dispuesto a servir, a perdonar, a ceder, a entregar, a amar. Quien así lo hace, experimenta la vida verdadera. Primera paradoja, morir para vivir. ¿Cómo se traduce eso, hermanos? Hasta ganas me dieron de soltarla, de veras. Así es. Segunda paradoja. Para saber hay que ignorar. Y la manera práctica y campechana de traducir esto es esta: bájate del tabique. Aquí no hay que gritarlo, pero sí hay que decirlo así con autoridad: bájate del tabique. A ver, díganlo: bájate del tabique. ¿De qué estoy hablando? Aquel carcelero de Filipos fue testigo de la tortura de Pablo y Silas. Fue encargado de apresarlos y de ponerlos en el calabozo más profundo. Seguramente los maltrató, los trató como delincuentes, como reos, con despotismo y crueldad. Pero unas horas después los busca para aprender de ellos. Se convierte en alumno, posteriormente en enfermero y en seguidor, porque les curó las heridas. Recordemos que hizo una pregunta crucial. Seguramente hizo muchas más que no se registraron en la Biblia. Pasó de ser jefe, pasó de ser opresor, posiblemente abusador, a discípulo hambriento de enseñanzas. ¡Qué maravilloso! Esto me recuerda algo que dijo el Señor a través de Pablo en 1 Corintios, ¿lo leen conmigo? Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, ¿qué dice? Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Toda la Biblia nos habla de esta importante virtud y de esta paradoja. Para ser sabio hay que ser ignorante. Reconocernos ignorantes es buscar la sabiduría. Dice Proverbios 1:7, léanlo conmigo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sabe que también en la cultura del mundo se habla de este asunto, de la importancia de reconocerse ignorante para aprender? Por ejemplo, Alberto Cortés, cantautor argentino, paisano aquí de mi hermana Ada, dice en una de sus canciones: aprender a escuchar, esa es la clave si se tienen intenciones de saber. Confucio dijo esto, miren qué lindo dijo Confucio, que no es el padre de la confusión de los chinos japoneses de no sé dónde. Esto lo dijo una miss de no sé qué país. Confucio dijo lo siguiente: saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe, he aquí el verdadero saber. Está suave, ¿no? Saber lo que sabes y saber lo que no sabes, eso es saber. Immanuel Kant, que en su escuela, en la preparatoria, no le dijeron a usted, pero era cristiano, iba a la iglesia, predicaba en algunos domingos en el culto cuando el pastor lo invitaba y daba clases en la escuela dominical. Cuando murió, dicen sus biógrafos que hasta los pajaritos del camino de su departamento a la universidad donde daba clases, en la calle había casas y había pajaritos ahí, y que hasta ellos lo extrañaban porque siempre pasaba cantando himnos, cantaba himnos. Era un cristiano, nuestro hermano. Él dijo alguna vez: el sabio puede cambiar de opinión, el necio never de limón la never, o sea, nunca. El necio nunca. Conoce gente así que jamás cambia de opinión, cuadradotes montados en su tabique. Uno de los más grandes enemigos de las buenas relaciones es la sabiondez, que no está todavía autorizada esta palabra por la Real Academia de la Lengua Española, pero para usted y a mí nos importa un comino, existe. ¿Entienden la palabra sabiondez? Creerse que se la sabe uno de todas. Es una de las peores cosas para las relaciones interpersonales. Es una indisposición para reflexionar y aprender. ¿Tú qué sabes? Yo sé lo que hago. Tú no tienes nada que enseñarme. Yo he tomado muchos cursos. Ya leí el libro. El pastor, ¿qué va a saber? No tengo por qué pedirle consejos a nadie. La ropa sucia se lava en casa. Estas y otras frases son las que pronuncia una persona que está montada en su tabique de conocimientos y cree estar por encima de los demás. No acepta ser enseñada y mucho menos preguntar. Ni cuando se pierde pregunta por dónde llegar. ¿Conocen gente así? No lo señalen, nomás piensen. El Señor Jesús dijo, miren nomás, léanlo conmigo, Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Se es más feliz, se está más tranquilo, se disfruta más de la vida, reconociéndose ignorante, siendo humilde y preguntando, aprendiendo de unos y de otros. He aquí algunas enseñanzas prácticas para el hogar. Dios nos dio 2 oídos, 2 orejas y una sola boca. Escuchemos lo doble de lo que hablamos. Debe significar algo como eso, ¿no? Porque solo tenemos tenemos 2 oídos y 2 orejas, y algunos tienen muchas orejas que si las movieran volaban. Y una sola boca. Debemos hablar la mitad de lo que escuchamos, reflexionamos, atendemos a otros. Aprendamos a aprender. Este es el asunto, que de repente no hemos aprendido a aprender. Y necesitamos, para aprender a aprender. Ya me hice bolas, pero sí me estoy explicando. Aprendamos a aprender. De los más sabios aprendamos, de los menos sabios aprendamos, de los mayores, de los menores, de los iguales a nosotros, de los diferentes a nosotros. Se puede aprender de todos, porque algo nos va a enseñar a alguien. Cuando Elí estaba en la universidad estudiando música, un día lo fuimos a llevar y yo vi a un tipo de pantalón así que, pues yo digo que lo halló en un basurero, todo se veía como mugroso, con unos teguas, se llaman en mi rancho, unos zapatos que son así de gamuza o no sé cómo, pero tienen suela de llanta. ¿No se llaman acá teguas? ¿No? Bueno, unos zapatos con pelo así, rastas se dicen esas cosas. Se veía bastante mal los pelos, y le dije a mi hijo, oye, ¿y a ese lo dejan entrar así? Me dijo, ¿qué te pasa? Es un maestro. No era un alumno, era un maestro. Y yo supongo que no sabe nada de la Biblia, pero va a saber bastante de música, y se puede aprender. Se puede aprender de él si lo que quiero aprender es eso. De eso habla esta paradoja que hemos titulado Para saber hay que ser ignorante, o traducción, ¿cómo se dice? Bájate del tabique. Aprendamos a aprender. Reconozcámonos ignorantes y valoremos el conocimiento y la sabiduría de los demás. La casa es la primera y más importante escuela, pero debemos ser alumnos todos. No, porque hay quien se cree director, hay quien se cree el prefecto de la casa. Y sí, si eres papá, sí tienes una responsabilidad importante para enseñar a otros, pero también eres alumno en la casa. Seamos alumnos todos y no solo maestros. Desechemos la soberbia de creer que todo lo sabemos y vivamos la paradoja de ser sabiamente ignorantes, o de ignorar para saber. Una de las más terribles violencias que se pueden hacer en la casa, una de las más espantosas inmoralidades que se pueden cometer en la casa, es decirle a otros, eres un bruto, o hacerles sentir eso diciéndoles, tú qué sabes, no tienes nada que enseñarme. Es la misma cosa, es una inmoralidad y un acto de violencia terrible. Vivamos la paradoja de hay que ser ignorante para ser sabio, que es lo mismo que bájate del tabique y no te creas más de lo que eres. Tercera paradoja, para salir hay que entrar. Esta, si usted dice, Jesús la dijo, más adelante le voy a leer, pero la puedo traducir de esta manera: no huyas. Y me faltó ponerle ahí cobarde, pero la dejamos así: no huyas. Este filipense, este carcelero, fue un atrevido que nos deja un gran ejemplo a seguir. Hizo cosas físicamente, geográficamente, que representaron lo que también hizo espiritualmente. Por eso podemos tomar su ejemplo y convertirlo en una enseñanza espiritual, porque la verdad es que lo que hizo físicamente también lo hizo espiritualmente. ¿De qué estoy hablando? El texto dice, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿A qué le suena se precipitó? ¿A qué les? No fue así como que, ay, voy a buscarlos a ver qué hay. No, se precipitó como movido por la ley de la gravedad. Tenía una gran necesidad, tenía preguntas. ¿Por qué estos tipos cantan en el tiempo de la tribulación? ¿Por qué estos tipos no se escapan? ¿Por qué no solamente no se escapan, sino que me interrumpen mi suicidio?
O sea, me voy a matar y me detienen. No lo hagas, aquí estamos. ¿Qué les importo yo si los maltraté? Estos saben algo que yo no sé, estos tienen algo que yo no tengo. Y de jefe se atrevió a ser siervo. Esta es la actitud que se requiere para conseguir cosas buenas en la vida. Atrevimiento. Estoy hablando de atreverse a hacer cosas. Jesús dijo algo que se parece a esta paradoja. Léanlo conmigo por favor en Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Para salir hay que entrar. Estoy hablando de atrevimiento, arrojo, valor, disposición para hacer las cosas que no haríamos en circunstancias normales. Es probable que este hombre nunca había entrado a ese calabozo de más adentro. No tenía que entrar. ¿A poco el director de un penal se la pasa visitando todas las crujías en un penal? No, él dicta desde su escritorio, ordena cosas. Seguramente este hombre no se la pasaba en las posilgas aquellas. Así es que es probablemente que es la primera vez que entra a ese lugar, pide una antorcha, se precipita porque quiere encontrar algo. Se atreve a hacer algo que no haría, algo que seguramente pudieron haberse burlado de. ¿Qué hace este de rodillas? Lo leyeron, ¿se acuerdan? Se precipitó, entró y se postró a sus pies. Se postró ante los delincuentes, según la chusma. Se postró ante los presos. Él era jefe y ahora está de rodillas y les hace una pregunta y se convierte en su discípulo. Se atrevió a hacer cosas que no haría jamás. Necesitamos en la casa hacer cosas que no haríamos jamás. Uno de los más grandes enemigos de la salud en la familia es la necedad de seguir los caminos viejos de siempre y rechazar los novedosos caminos que Dios nos presenta. Hace algunos años, muchos de ustedes todavía no venían a nuestra iglesia, tuve problemas con mi corazón, también tuve problemas con mi garganta porque al estar en el hospital y todo lo que me hacían, me produjeron algo, una hernia yatal, no sé qué, eso quemó mis cuerdas vocales, me salió un pólipo, un tumor en las cuerdas vocales muy grande que se ponía en una posición y me podía asfixiar, así que estuve mudo durante 4 meses, pero cuando estaba en el hospital todavía, cuando me hicieron un cateterismo, se metieron a mi corazón aquí por mi vena femoral y esas cosas. Un día estaba yo ahí en el hospital, nos trataban muy bien en el hospital porque el siglo XXI me parece que era, ¿verdad? Porque había un doctor conocido que nos dejaba entrar, se permitía a más hermanos con influencia que entraran más de una sola persona, como siempre es en el Seguro Social. Y un día estaba yo ahí en la cama y llegaron los diáconos de la iglesia, mi esposa estaba por ahí, por supuesto. Y entonces el diácono, presidente de diáconos, hermano Gilberto Arias, que ya está con el Señor, llevaba un folder por ahí, me dice: pastor, ya tomamos una decisión y entonces usted solamente tiene que firmar esta carta, nosotros la llevamos a la convención. ¿A qué se refería, hermano? ¿De qué habla, hermano? Es su renuncia a la presidencia de la convención. Yo era presidente de la Convención Nacional Bautista de México, era mi primer año de presidente. Y él decía: usted no puede seguir siendo presidente, tiene que renunciar, por eso está así enfermo. Mi esposa estaba de acuerdo con ellos. Debo decirles que cuando fui nombrado presidente, mi esposa no votó a mi favor, porque ella no opinaba que yo debía tener ese trabajo porque era mucho esfuerzo. No era en contra mía, era en contra del mucho trabajo. Y llegaron ahí los hermanos diáconos y me pedían que renunciara yo. Yo les pedí que me dieran permiso y el honor de que yo hiciera la carta y yo la llevara por mi propia mano cuando fuera necesario. Bueno, salí del hospital y no podía hablar, iba al templo a llorar, a sentarme ahí donde siempre me siento, escuchaba a otros predicadores y lloraba no porque fueran pésimos sermones ni porque fueran muy buenos, lloraba porque yo no era el predicador en ese momento, porque alguien que no era yo estaba predicando y porque yo estaba mudo. Me comunicaba con mi esposa con un cuaderno que le escribía cosas, le decía cosas porque no podía hablar, no debía hablar. Y estaba yo ahí con mi computadora trabajando cuando mi esposa, siempre la llamaba yo si necesitaba algo, una campanita, eso siempre lo quise hacer, eso es genial. Ahora por más que le hago ya no viene nadie. Pero en esa época no la llamé ni nada, yo estaba bien, pero ella llegó, tenía los ojos llorosos. Le escribí: ¿qué te pasa? ¿Por qué lloraste? Y entonces ella estaba de rodillas ahí junto a mí, me tomó las manos y me dijo: perdóname. Bueno, no es tan raro que nos pidamos perdón, ella y yo, pero lo que me dijo sí es absolutamente raro. Me dijo: no renuncies a la Convención Nacional Bautista de México,
No renuncies a nadie que te invite a predicar a donde te inviten a predicar. Si te invitan a predicar, ve, predica. A donde quieras que te inviten, ve, gasta tu vida donde quiera. Porque Dios me dijo que tú eres de Él y que si Él quiere que tú te mueras predicando, a mí qué me importa. Él dijo que tú le perteneces, que te creó para que predicaras. Yo hablé con Él y le dije que no me gusta verte aquí en silencio sin poder predicar, y Él me dijo esto: por eso te pido perdón por haber dicho eso, y ahora te digo, ve a donde quiera que vayas, donde te inviten, ve a predicar. No voy a donde quiera que me invitan. Renuncio, rechazo muchas invitaciones. Le salió bien porque ahora hago lo que ella quería, pero porque Dios es lo que me enseñó Dios. Pero su disposición, su atrevimiento de hacer algo diferente, y me dijo: sirve al Señor hasta que te gastes en Él, porque para eso te creó. De hecho, en la siguiente reunión de Convención Nacional, cuando se cumplieron mis años de servicio de presidente de la Convención Nacional, había que nombrar un nuevo presidente, y a alguien se le ocurrió proponerme a mí para que me reeligieran. Y uno de los que yo no le caía bien por las cosas que yo estaba haciendo en la presidencia, se levantó y dijo: hermanos, el hermano Gilberto tiene problemas cardíacos, no debemos someterlo a esa. No le interesaba a mí mi corazón, pero le interesaba que yo no fuera presidente. Pero dijo: no podemos nombrarlo presidente. Y que se levanta mi esposa y dice: hermanos, hace unos años que lo nombraron presidente, yo voté en contra de él, pero quiero decirles, y les contó esta historia, y dijo: yo secundo que mi esposo sea el presidente. No, hombre, con ese voto fácil fui presidente. Porque después de eso ya la votación ni siquiera tuvo que haber otro recuento, fue mayoría de inmediato. Pero eso que hizo mi esposa fue algo anormal. Las esposas regularmente quieren que usted no trabaje tanto, pero ella tomó la voluntad de Dios y me dijo esas palabras y llevó a cabo un acto extraordinario, diferente. Se vale hacer eso. Se vale ponerse de rodillas. También yo he hecho cosas con respecto a ella, pero no quise decir eso para que no fuera algo de mí, sino algo de otra persona diferente. ¿Cuándo fue la última vez que se puso de rodillas ante su esposo, su esposa, y le dijo cuánto lo ama, cuánto lo quiere, cuánto la ama, cuánto le pidió perdón? ¿Cuándo fue la última vez que le pedimos perdón a nuestros hijos? Porque discúlpenme, algunos errores que ellos tienen, o todos los errores que ellos tienen, definitivamente hemos influido en que cometan eso. No estamos exentos de nuestra responsabilidad. ¿Cuándo hemos hecho cosas como esas? Resulta que este hombre se atrevió a hacer algo que no hubiera hecho nunca de ninguna otra manera. De eso se trata esta paradoja de para salir hay que entrar. Si quiere pensar en esa frase mexicana, éntrale, porque tiene que ver con arrojo, con atrevimiento. No huyas. El tipo hizo algo extraordinario. Posiblemente se hubieran burlado de él algunas personas. No se ofenda, y si se ofende, pues ya ni modo. En esta iglesia, Oreb, hacemos cosas que no en todas las iglesias se hacen. Por ejemplo, eso de levantar la Biblia. No en todas las iglesias se hacen. Yo no lo inventé, yo lo copié de una iglesia. Fui a una congregación en Estados Unidos, hicieron algo parecido a la declaración de fe, me gustó mucho. Yo vine acá y le pedí a Dios, y me parece que esta declaración de fe que hacemos ya es como la tercera, porque la hemos cambiado, desde que la hicimos la primera vez la hemos ido cambiando, y lo hacemos. Y ciertamente cuando usted levanta su Biblia, no pasa ningún milagro que la Biblia baja así por gravedad, por ¿cómo se llama eso? Por decantación, y se le mete. No pasa nada. Y si no la levanta, tampoco se va al infierno. Pero hacer eso es comprometernos. Es una manera de decir: amo esta palabra. ¿Cuál problema? Lo digo porque hay quienes cuando estamos haciendo eso están así como viendo a los demás: mire estos borregos, que yo no hago esto, ¿yo para qué? Y está bien, no lo haga, no estoy diciendo que se vaya al infierno por no hacerlo. Pero en la Biblia se nos exhorta a hacer cosas. Dios le dijo al pueblo hebreo allá en el escucha judío, en el Shema, les dijo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y las cosas que yo te mando hoy las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y las hablarás andando por la calle y en tu sala, y las escribirás en las paredes de tu casa y en los dinteles de tus puertas, y te las pondrás como señales entre tus ojos. Y cuando cruzaron el río, les dijo que sacaran piedras y hicieran un montículo. Seguramente hubo alguien que dijo: no, yo no saco piedras al cabo, ¿para qué? Yo de todas maneras creo en Dios. Sí, pero si Dios quiere que hagas algo como para comprometerte, ¿cuál problema? En ocasiones hay que hacer cosas extraordinarias para mostrar que amo, para mostrar que perdono, para pedir perdón, para mostrar que estoy en el camino. Hoy por la tarde un grupo de jóvenes van a hacer una cosa que se llama compromiso de varón de Dios. En todas las culturas del mundo,
Los japoneses, los chinos, los indios navajos, los pieles rojas, los tarahumaras, los lacandones, los hindús, los árabes. En todas las culturas del mundo se lleva a cabo un ritual a través del cual se reconoce que un niño deja de ser niño y se convierte en hombre. En algunas culturas, incluso es salvaje ese asunto, lo mandan al cerro a no sé dónde, a traer no sé qué cosa, a cazar no sé qué cosa. En todas las culturas del mundo, incluyendo la cultura judía, el Señor Jesucristo fue sometido a ese ritual también. Hijo de la ley se llama literalmente. Bar de hijo, misma de la ley de Dios. Cuando el Señor Jesucristo se le perdieron su papá y su mamá aquella vez, muy seguramente fue cuando hizo ese pacto en el que se reconoce, ya no es niño, ahora es un varón. Solo la cultura cristiana occidental no tenemos nada de eso, no existe tal cosa. Todas las demás culturas lo tienen, menos los cristianos de Occidente. Y a mí se me ocurrió hace algunos años, lamento mucho, lamento haber sido cobarde y no haber propuesto eso a la iglesia donde yo era miembro hace años, para que mis hijos hubieran hecho ese pacto cuando tenían 15 o 16 años. Fui cobarde porque tenía miedo de lo que fueran a decir los otros bautistas, está inventando cosas y no sé qué. Pero ahora en esta iglesia ya se ha hecho, ya se hizo una vez el año pasado y ahora por la tarde se va a hacer. 4 jóvenes van a pararse delante de sus papás o de sus mentores y van a decir unas palabras muy importantes. ¿Me pasas esa carpeta? Ahí tengo, déjenme leerles algunas de las cosas a las que se va a comprometer un joven. Hay una promesa que van a decir que dice estas cosas. Mire la promesa de un varón de Dios. Esto va a decir cada joven: prometo solemnemente delante de Dios y de mi Padre o mentor, ser responsable de mis actos, amar a mi prójimo con hechos, entregar mi voluntad a Dios todos los días, respetar a todos los que me rodean, honrar a Dios con todo lo que tengo, lo que sé y lo que soy, luchar por un mundo mejor, trabajar arduamente para ser un varón de Dios. Estoy dispuesto a morir antes que a fallar y dispuesto a crecer todos los días, aunque para ello tenga que sacrificar las cosas que más me gustan, porque sé que Dios está conmigo y sé que me creó, me salvó y me ha puesto en la tierra para cumplir una misión. Yo, Gilberto Gutiérrez Lucero, lo prometo. Además, leerán 7 valores, nos compartirán 7 valores de un varón de Dios. Lo hicimos en el Congreso Crece y no tardó en haber críticas para nuestra iglesia y para un servidor. Como que ¿para qué es eso? ¿Que dónde está en la Biblia eso? Pues está en lo que hizo Jesús. Está en montones de ocasiones que Jesús dijo que hiciéramos algo, símbolos para representar algo. ¿Recuerdan cuando, es un texto incluso extraño para algunos, cuando el profeta le dice al rey Josafat, me parece que se llama, que golpee con su flecha al piso y solo golpea 3 veces? ¿Recuerdan eso? ¿Han leído ese pasaje? Y cuando se detiene a la 3ª vez, el profeta dice: no, ¿por qué te detuviste? Si hubieses golpeado 5 o 7 veces, hubieras destruido a todo el ejército de Siria. Pero por cuanto solo golpeaste 3 veces, no lo destruirás, solo le ganarás una batalla. Y uno dice: ¿qué? ¿Depende de cuántas veces? Sí, porque aquello de hacerlo o no hacerlo, aquella pasión de hacerlo o no hacerlo, representaba su actitud, su fidelidad a Dios, su amor a Dios, y tenía que ver incluso con su capacidad para dirigir un ejército y vencer una batalla. Lo que hacemos en ocasiones resulta un símbolo de nuestra acción interior. Aquel carcelero pide una antorcha y se precipita. ¿Sabe qué está manifestando con esa acción física? Es una acción física, absolutamente. Tiene que ver con pies, con pasos, con espacio geográfico entre la puerta y el calabozo. Pero ¿sabe qué significaba? Significaba lo que estaba pasando en su corazón. ¿Sabe qué estaba haciendo en su corazón? ¿Sabe qué estaba pasando? Perdón que me emocione. ¿Sabe qué estaba pasando en su interior? Se estaba precipitando al amor de Dios. Toda su vida estaba precipitándose a la gracia de Dios. Estaba diciendo: yo quiero eso. Nadie me lo impedirá, ni la vergüenza, ni que soy jefe, ni que estos son unos reos. Nada me lo impedirá. Yo quiero eso que ellos tienen. Por eso, levantar la Biblia, traer tu anillo, bautizarte, hacer el pacto de varón de Dios, sí, es algo externo, es algo visible, cualquiera lo puede hacer hasta por hipocresía, pero si representa lo que hay en tu interior, es extraordinario. Eso es lo que significa
esta paradoja de que para salir hay que entrar primero, hay que profundizarse. ¿Cómo se aplica esto a la familia en el sentido práctico? He aquí algunas enseñanzas prácticas para la familia. Atrevámonos a hacer lo que nunca antes hemos hecho. No podemos hacer lo mismo de siempre y esperar mejores cosas que siempre. Si vamos a crecer, madurar, sanar y vivir felices, debemos cambiar. Abramos nuestro corazón y demos la bienvenida a los demás de nuestra casa y entremos a lo profundo de sus corazones también nosotros. La superficialidad es peligrosa, como poner las cortinas de la casa con alfileres, como poner el espejo y los cuadros en la pared con diurex. Cuando vivimos una vida superficial en el matrimonio, en las relaciones padres e hijos, estamos en peligro. Profundicemos, entremos. Atrevámonos a entrar en la gracia de Dios, en el amor de Dios, en la iglesia de Dios, en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, y al salir encontraremos vida, plenitud, salud y felicidad. Precipitémonos a las cosas de Dios como aquel hombre nos enseña, porque para salir y encontrar bendición hay que entrar. Nuestro hogar también es un hospital. Entremos para tener encuentros saludables, sanando nosotros mismos y sanando a los demás que nos rodean. Y por último, a ver, un repaso. Primera paradoja: para vivir hay que morir. ¿Cómo se traduce eso? Suelta la galleta. Para ser sabio hay que ignorar. ¿Cómo se traduce eso? Bájate del tabique. Y luego dijimos la tercera: para salir hay que entrar. ¿Cómo se traduce eso? No huyas, cobarde. Y en cuarto lugar, para recibir hay que dar. La traducción es bien sencilla: no seas tacaño. ¿Se puede decir no seas pichicato? Pichicato no es grosería, pero ser pichicato sí es grosería, ¿verdad? Ya hemos reflexionado en la extraordinaria manera de manifestar la fe de aquel hombre. Les había quitado la libertad y ahora les dio medicina, atención de enfermería, alimentos de su propia mesa y hermandad. Les había quitado y ahora les da. Además, esto nos remite a la bienaventuranza perdida del Señor, que ya leímos antes: más bienaventurado es dar que recibir. Toda la Biblia nos habla de esta bienaventuranza, de esta paradoja. No se trata de materialismo ni del falso evangelio de la prosperidad, pero se trata del gozo de ser instrumentos de bendición para otros. El Señor dijo, lean conmigo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Damos por amor, de gracia, con alegría, sin interés, sin esperar nada a cambio. Sin embargo, recibimos. Y no es que queramos recibir, pero sí recibimos cuando damos, eso está claro. Uno de los poemas más hermosos de esta verdad está en Eclesiastés: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Me encanta este texto. Hasta he pedido a los músicos de nuestra iglesia que hagan un canto con este texto, y no me han hecho caso hasta ahorita. A ver si el hermano Abisaí me hace caso. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Es lo mismo que más bienaventurado es dar que recibir. Cuando damos, cuando soltamos la galleta, cuando compartimos, cuando entregamos, recibimos en abundancia. He aquí algunas enseñanzas prácticas de esta paradoja para la familia. Entreguemos todo lo que tenemos hasta quedarnos sin nada y disfrutemos de la riqueza del amor, la paz, la felicidad y la plenitud de vida. Porque ¿sabe qué, hermano? El matrimonio no es para miserables. Si alguien está dispuesto a dar, si alguien está indispuesto a dar, debe quedarse solo. No se case, por favor. Y si por accidente se llega a casar, eventualmente se quedará solo de todos modos. Quien entrega todo lo que tiene está sembrando vida y cosechará vida en abundancia. Esto que sigue es muy importante. Hermanos, desechemos la teología mundana. Déjeme le digo algunas doctrinas de la teología mundana, algunas doctrinas de la Biblia mundana. A la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. ¿La ha oído esa doctrina, este dogma, hermanos? O este otro dogma que dice: si le das la mano te agarra el pie. ¿Lo han oído? O este otro que dice: trátalo con el látigo de tu desprecio y lo tendrás comiendo de tu mano. ¿Lo han oído? O este otro que dice:
No le entregues todo jamás. Desechemos la teología mundana y vivamos la teología cristiana que dice, léanla conmigo porque está en la Biblia: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, o por su esposa, por sus hijos, por sus hermanos. Y luego sigue diciendo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan 15:13. O este otro precepto de la teología cristiana: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. ¿De qué estamos hablando? En aquella época, igual que hoy en el mercado, cuando usted va y compra nanches, o cuando compra nueces para hacer el chile en nogada, se lo venden en un pocito, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Es un recipiente. Hasta le dicen, usted dice a cuánto la medida o a cuánto la cacerolita, lo que sea. El problema es que en aquella época, como en nuestra época, la gente era bien lista, ¿no? ¿Y cuántas quiere? Deme 3 cacerolitas. Entonces la señora muy lista le hacía así. Y venían siendo 2.5, porque en el camino no la llenaba. Y dice el Señor: medida llena, remecida. ¿Qué significa? Que le quepa más, hasta el tope, porque con esa medida se te dará a ti. Está sencillo el asunto, es la ley de la siembra. Y les propongo, vivamos el principio que llamo yo el principio de la bomba de agua en el desierto. ¿Cuál es ese, pastor? Les explico. Lo saben algunos de esta historia. En un cierto desierto, desierto de desert. Sí, me entienden. En un cierto desierto había una pequeña cabaña de madera y un pozo profundo al lado y una bomba antigua de esas de fierro vaciado, no eléctrica ni mucho menos, no había tal posibilidad. Son unas bombas que tienen una manivela, tiene un tubo con un émbolo allá en el fondo que está hecho de caucho, el fierro y abajo un caucho, que si seco usted le intenta dar, se rompe y se acabó la bomba, no funciona. Y al lado de la bomba, una vasija de agua y un letrero que dice: vierta toda el agua de este recipiente en la bomba para humedecer el émbolo, y la bomba le dará toda el agua que usted necesita. Y asegúrese antes de irse, por favor, de llenar el recipiente de agua para el siguiente viajero. Pero usted llega en el desierto, sediento, a punto de morir tal vez de sed, y está el agua, ya está ahí. Usted tiene la tentación de tomársela. Donde no haya agua en el pozo, donde la bomba ya no sirva, y le vacío todo el agua y me quedo sin agua, mejor me la bebo, pero no tendrá ni una gota más de agua. Si se la bebe, no tendrá nada más de agua. Y si no funciona, es un acto de fe. Y usted tiene que tomar esa agua y depositarla toda hasta la última gota y creer que funcionará, y entonces saca toda el agua que quiera, y además no ha estado afuera en el sol durante mucho tiempo, está fresca de las profundidades, y usted salva su vida y la del siguiente viajero, por cierto, porque antes de irse llena esa cacerola o ese recipiente de agua. Todos los miembros de nuestra familia son como aquel pozo y aquella bomba. Debemos vaciar sobre ellos todo nuestro amor, toda nuestra comprensión, toda nuestra tolerancia, respeto, cariño, fe. Y si no me lo regresan, y si se agarran la pata, pues es un acto de fe. Es un atrevimiento. Voy a hacerlo, voy a vaciar todo mi amor, mi tolerancia, mi respeto, mi amor, mi cariño, mi fe. ¿Sabe una cosa? Sí funciona. Podremos obtener bendiciones de lo profundo del corazón de otra persona cuando hacemos esto. Vivamos este principio, no los del mundo. Especialmente en la casa, dar es la mejor manera de recibir. Muy bien, tengo un desafío para todos nosotros. Les propongo hacer un breve repaso de las 4 paradojas que hemos estudiado en este último principio, 7º principio. Estudiamos 6 principios en los 3 sermones anteriores, y este 7º principio es el principio de vivir las paradojas de la fe. Pero hay 4 paradojas que vivir. Hagamos un repaso de ellas. Número 1, para vivir hay que morir. ¿Cómo se traduce? Para saber hay que ignorar. ¿Cómo se traduce? Bájate del tabique. Para salir hay que entrar. ¿Cómo se traduce? No huyas, cobarde. Y para recibir hay que dar. ¿Cómo se traduce?
No seas tacaño, no regatees la vida, por Dios. Permítame hacer un ejercicio, diciendo las paradojas al revés y aplicándoselas a alguien personalmente, a alguien que no está aquí, que no existe, que no está aquí. Sí existe porque hay muchos que han hecho esto, pero que no está aquí, ¿de acuerdo? Ahí les va el primer personaje. Dijo que quería vivir la vida a plenitud antes de convertirse en cristiano y consiguió la muerte en un antro. No me alcanzan los dedos de las manos y los pies para pensar en personas que han hecho eso, que conocí que han hecho eso, que rechazaron el evangelio porque querían vivir y están muertos. Segundo caso de una paradoja al revés. Presumía de saber todo, nunca quiso escuchar el evangelio, le parecía de ignorantes. Ahora es el más culto del infierno. Otro ejemplo, no quiso entrar en el arca de Noé porque no había agua de la cual preocuparse y se ahogó en el diluvio. Se quedó con toda la riqueza que tenía, no quiso compartir nada con nadie y vivió como la persona más pobre del planeta, sin amigos, sin familia, sin vida. Como dijimos al principio, las paradojas son enseñanzas que nos ayudan a entender lo absolutamente distinta que es la verdad de Dios a las mentiras del mundo. Así que la decisión de este sermón es muy simple de identificar. La disyuntiva que presenta este sermón para nosotros es bien sencilla de identificar. ¿Queremos vivir a la manera del mundo o a la manera de Dios? Es triste, pero muchos cristianos, muchas personas vienen a la iglesia, algunos vienen por tradición, porque siempre han ido a la iglesia desde pequeños o sus padres o lo que sea, pero sin experimentar una verdadera relación con Jesús y pretenden vivir la manera del mundo aunque vienen a la iglesia. Pero aquí lo que nos propone el Señor es: ¿queremos vivir a la manera del mundo o a la manera de Dios? ¿Se acuerdan del piloto de la Segunda Guerra Mundial? ¿Se acuerdan? Por ahí le están balaceando al piloto. ¿Se acuerdan de la rata? La única manera de quitarse eso era elevarse. Vivamos, hermanos míos, vivamos las paradojas de la fe y tendremos una familia sana y feliz. Vivamos esto que nos dice el Señor. Para vivir hay que morir, suelta la galleta. Para saber hay que ignorar, bájate del tabique. Para salir hay que entrar, no huyas. Profundiza, precipítate a la vida cristiana. Y para recibir hay que dar, no seas tacaño. Vivamos las paradojas de la fe y tendremos una familia sana y feliz. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso compartir la palabra, tu palabra, Señor, con mis hermanos. Te pido que nos ayudes, Señor, a ser familias fuertes, sanas, las de esta iglesia, y hacer de esta iglesia una iglesia fuerte, sana. Sigan orando, mis hermanos, y tal vez hay alguien de los aquí presentes que quiere decirle al Señor: Señor, yo quiero vivir de esa manera, quiero vivir de una manera superior, quiero ciertamente elevar mi nivel de vida espiritual. Y lo que me has enseñado hoy, Señor, a través de la palabra expuesta, es lo que quiero hacer. Si quieres decirle eso al Señor, hermano, ahí en tu lugar, levanta tu mano y déjame orar por ti. Hay alguien que toma esa decisión. Levanta tus manos y Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos los que están levantando su mano. Les felicito. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Si hay alguien más que toma decisión, levante su mano. Dios les bendiga. Pueden bajarla. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas y te pido, Señor, bendícenos. Bendice a estas familias. Haz de nosotros, Señor, y de estas familias en particular, familias sanas, fuertes, plenas. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.